Hola, ¿cómo están? Bueno, saludamos a todos los que están conectados a través de las redes y los saludamos a ustedes. Bueno, hoy en el calendario humano es un día especial, pero digo yo, pensando en una famosa frase de Mark Twain, él decía que hay dos momentos, los más importantes en la vida del ser humano. Uno es cuando uno es llamado a existencia y el otro es cuando descubre por qué. Dios es quien nos llamó a existencia. Somos su propia creación. Y desde que el pecado entró en la vida de los seres humanos, todo lo que Dios está haciendo, todo lo que Dios está expresando, es para devolvernos a la vida que se perdió en el Edén. Por eso es urgente entender de qué se trata la Pascua, cuál es el sentido de la Pascua. Es de una importancia extremadamente indescifrable para el hombre natural. Pero Dios hizo nacer un pueblo del Espíritu. Y esto es precisamente de lo que queremos hablar. Justamente para que esa vida otra vez sea vista y se haga a conocer. Quiero empezar a compartirles. Esto tiene que ocurrirnos. Rogamos al Señor que por su gracia y por su infinita misericordia, algo de todo esto nos ocurra hoy. Y si aún si fuere, tal vez nos deje un poco confundidos. Y es genial. Porque lo que ocurre en un ámbito eterno no siempre se puede entender en el tiempo real. Son los procesos de su Espíritu operando en nosotros. Pero si nos deja desarticulados, va a ser algo para que nosotros deseemos profundamente llegar al entendimiento de esto que Dios está queriendo revelarnos. Eternamente antes de que todo o algo fuera creado, había una relación perfecta. Eternamente perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Jesús dijo para describir esta relación en Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Compartían eternidad de vida, eternidad de gozo, eternidad de gloria. Hebreos 1:3 explica que el Hijo es el resplandor de su gloria y la expresión misma, exacta de su sustancia, de su naturaleza. Juan capítulo 1, verso 1 y 2, dice en el principio, antes de que todo fuera creado, Él era la palabra, el verbo, la expresión de Dios. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cuando hablamos de Cristo como la palabra de vida, como la sabiduría divina, el escritor de los Proverbios dice esto, escuchen, capítulo 8, versos 23, 30 y 31. Desde el principio, desde los orígenes de la tierra, dice el Señor, yo estaba entonces junto a Él como arquitecto. Yo era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en todo lo que había sido creado en Él, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Lo pueden ver. Miren, acá hay algo que es importante, porque en esa perfecta, eternamente perfecta relación del Padre con el Hijo, Dios nos incluyó. Y estábamos en ese deleite. Ese deleite de día en día, éramos parte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno dice, o algún hermano habla y dice, mi relación con Dios, no percibe que esto es infinitamente mayor a eso. No es mi relación con Dios.
que Dios nos hizo parte de la relación del Padre con el Hijo. Es muchísimo mayor. Nos incluyó en este deleite. Este mismo Hijo fue quien se humilló a sí mismo, quien vino entre nosotros, tomó forma de siervo y entró en el mundo adámico por un motivo. El hombre eligió el pecado y quebrantó el vínculo con Dios. Rompió ese vínculo perfecto de eternidad de vida, de eternidad de gozo, de eternidad de gloria. Esto es lo que explica la magnitud de la solución provista por Dios. Y el motivo por el cual el Hijo se encarna, entra en el útero de una mujer adámica, es para devolvernos a esa relación. Miren, antes de la cruz, Jesús oró a su Padre diciendo en Juan 17:5, y ahora, dice el Señor, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo, ¿cuándo? Antes que el mundo existiera. Todo el anhelo divino de Jesús era regresar a la gloria inicial, recuperándonos a nosotros para esa relación. Esto mismo que Jesús estaba diciendo lo refiere Isaías. Siglos antes, Cristo, como la palabra, no iba a regresar con las manos vacías. La palabra no vuelve vacía. Iba a traer redimido todo aquello que se había perdido. Para eso necesitamos entender qué es la Pascua, su infinito valor, y cómo Dios, por su poder eterno, lo trajo hasta nosotros. Mucha gente se pregunta ¿por qué Dios no elimina la maldad de este mundo, no? Bueno, por gracia Dios y por su Espíritu, Dios revela a través de la palabra que el hombre se convirtió en una sustancia. El hombre no es solamente pecador, es la sustancia del pecado. Por lo tanto, para que Dios pueda eliminar la maldad, tendría que eliminarnos a nosotros. Y ahí viene la magnitud del entendimiento de la solución que Dios proveyó. Que Él, en vez de eliminarnos a nosotros, nos sustituyó. En vez de que nosotros muriéramos, elige morir en nuestro lugar. Y Dios se convierte en el juez de una justicia perfecta que tiene que ser llevado a cabo. La sentencia es la muerte, y siendo Él el juez, es el condenado. Y siendo Él el Salvador, también es el sacrificio. Una locura. Sí. Este mensaje es una locura a los que se pierden. Es inentendible. Pero esta es la sustancia de la Pascua. Hasta ese momento en que iba a ser manifestado en el cronos del hombre, lo que hizo Dios fue diseñar un lenguaje de figuras y sombras. ¿Y qué es el lenguaje de figuras y sombras? Bueno, es simple. Dios es espíritu, solamente puede ser visto, oído y entendido en el espíritu. Pero el hombre
estaba muerto en el espíritu. Por lo tanto, no había manera en que Dios tome contacto con el hombre a menos que desarrolle un lenguaje comprensible para el hombre natural. Así que Dios desarrolla un lenguaje que el hombre natural pueda ver. Pero ¿cuál es el problema? No contiene la sustancia, porque Dios es espíritu. Así que lo que hace es desarrollar un lenguaje que lo señale. Agarra todo aquello que estaba en el uno, en la mente y en el corazón de Dios, expresando el uno de Dios, la plenitud de Dios, y lo parte en miles de testimonios individuales que señalaban a la sustancia de Dios, al que había de venir. Y ahí, por supuesto, comienza el origen de la Pascua. Aparece una figura, el Cordero Pascual. Todo estaba ilustrando la casa en la que íbamos a habitar. Pero el Señor, cuando vino, dijo: ya no hay más templo hecho de manos de hombre. Ya no hay edificios, ya no hay montañas, ya no hay ciudades. Ahora el templo, la casa, soy yo. Y nadie va al Padre si no es por mí. Todo se dirigía a esa casa, a esa habitación. Un Dios que venía a ser habitación en nosotros y nosotros en Él. La Pascua judía, expresada en Éxodo capítulo 12, es claramente una figura, una sombra, un símbolo, un ejemplo del verdadero Cordero de Dios. Así que Dios pinta un cuadro para señalar a la sustancia, al Cordero que tenía que venir, el verdadero Cordero. Y hace algo más. También habla de nuestra participación en Él. Y hoy estamos acá, amados, estamos acá, queriendo entender por su Espíritu cuál es nuestra participación en el Cordero Pascual. Escribiendo acerca de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Pablo les dice a los corintios: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, los que fuimos rescatados, los que hemos visto al verdadero Cordero de Dios. No se olviden, de esto se trata. Esta es la sustancia de todo aquello que ocurrió. Así que desde la muerte y el pecado hasta la venida de su Hijo para rescatarnos de esa condición, Dios habló, testificó, profetizó, dio testimonio, proclamó una salvación que había de venir. El autor de Hebreos describe esta misión en capítulo 10 de Hebreos, verso 5, dice esto: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: he aquí, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Así que quita lo primero para establecer lo último. Quita los símbolos, quita las figuras, quita los anuncios, las sombras, porque ahora se está estableciendo lo último. Ya no hay más, ya no hay otro hombre, ya no va a haber otro Adán. Esto es lo último. Es a donde todo se dirigía. Y entonces aparece algo acá que nos llama poderosamente la atención. Es
He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. O sea que, en definitiva, esa perfecta unidad a la cual somos devueltos tiene un engranaje divino, perfecto. La plenitud de Dios se expresa en una perfecta voluntad gobernante, que es a donde todo se dirige. De esto hablaba Isaías, cuando en el capítulo 53 dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. Esto explica muchas cosas, porque lo que entendemos claramente es que no fue el Imperio Romano, no fueron los soldados, no fue una multitud enardecida, no fue la falta de entendimiento de las personas, fue el Padre. El Padre fue quien quiso quebrantar a su propio Hijo. Sí, Dios había entrado en escena. Él quiso. La palabra es se deleitó, se complació. La misma palabra que utiliza después que Jesús es levantado de las aguas y dice: este es mi Hijo amado. Él hace todo lo que yo quiero. Lo que prospera en su mano es la voluntad del Padre. Él es quien me complace por completo. Y entonces dice, lo sujetó a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿saben qué va a ver? A nosotros. Nos iba a ver a nosotros. El linaje, la descendencia, todo en Él. Lo estaba viendo. Lo estaba viendo. Dios estaba viendo este momento. ¿Ustedes entienden eso? Te veía a vos y me veía a mí en su Hijo. Vivirá eternamente y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea que todo lo que está en el Hijo, lo que prospera en Él es esa voluntad gobernante que expresa todo lo que perdimos en el Edén, la vida de Dios. Esa vida eterna. La vida que está en el Hijo. Por eso Jesús, en Mateo capítulo 7, Él dice, miren, no es el que dice Señor, Señor. No. No son ni los que predican, ni los que echan demonios en mi nombre, ni los que hacen muchos milagros. No. ¿Saben quién son? Los que yo conozco. Los que hacen la voluntad de mi Padre. Es lo único que prospera en la persona del Hijo. Lo que expresa su persona. Esa plenitud de vida de la cual tomamos todos, y gracia sobre gracia, todo está en Él. Todo nos fue concedido en Él. Y esa obediencia en el Hijo hace que todos se unan en el placer de su quebranto, explicando que la profundidad del sufrimiento de su Hijo era la medida y expresaba la medida del amor del Hijo por la gloria del Padre. Sí, es lo mismo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Nicodemo, el precio dictamina la importancia. Explica la magnitud del objetivo a alcanzar, la gloria del Padre. Esa gloria que se perdió, a la cual debemos regresar. Este es el precio, es altísimo, pero es altísimo el objetivo a alcanzar. Así que el versículo 5 de Isaías 53 dice que se produce una sustitución explícita, amados, clara, contundente, cuando dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Este es el placer de Dios que prospera en la mano de su Hijo.
su obediencia. Por eso Jesús decía, por eso me ama mi Padre, porque doy mi vida por las ovejas. Pongo mi vida de mí mismo y de mí mismo la vuelvo a tomar. Nadie me la quita. Yo me subo a la cruz. Yo te glorificaré en la tierra, decía el Hijo al Padre, habiendo terminado la obra que me diste que hiciese. Así es como aparece la figura de un cordero pascual. La vida de un animalito ofrecida en sustitución. Un animal que moría en lugar tuyo, en lugar mío, en el pueblo de Israel. Señalando al cordero que había de venir. Un animalito que estaba muriendo como propiciación. Y ahí hay un punto clave. Porque la palabra propiciación quiere decir el precio fue pagado. La ira de la justicia perfecta, divina de Dios está saldada. Eso quiere decir. Dice, pero entonces, la ira de Dios, ¿qué es? ¿Es un Dios enojado, castigando? No. La justicia a la que todos amamos es aterradora para el culpable. Para aquel que es culpable, la justicia es aterradora, es algo bueno, es algo deseable, es lo que todos queremos un mundo justo, queremos justicia. Pero para el culpable es aterrador. Un Dios justo que no puede dejar pasar al inocente por el culpable ni al culpable por inocente, tiene una justicia. Él no puede ser injusto. Y para que la expresión de su vida a través de su propia justicia sea cumplida, sea expresada, alguien tenía que pagar. Y había un cordero que tenía que saldar esa cuenta como propiciación. Así es como dice el escritor de Hebreos, porque seré propicio a sus injusticias, a las suyas, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¡Qué tremendo! Miren, déjenme o acompáñenme ustedes muy brevemente, muy rápidamente, la historia de la Pascua judía a través de Éxodo capítulo 12. Ahí está hablando, Dios le está hablando a Moisés y a Aarón y le está diciendo que iba a venir una plaga sobre Faraón y sobre todo Egipto, después del cual le explicaba el Señor a Moisés: lo sacaré de aquí, de esta esclavitud. En el 10 de ese mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. El cordero tenía que ser perfecto, de 1 año. ¿Por qué perfecto? Porque refería al cordero perfecto. Y iba a ser inmolado, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas y lo comerán. Verso 11 y 12 dice: esa es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. ¿Y qué dice? Ejecutaré mis juicios. Escuchen, esto no tenía nada que ver con la gente. Se trataba de la justicia de Dios. Las puertas, los postes y los dinteles estaban afuera de la casa. Esto tenía que ver con su justicia. Los de la casa no podían ver la sangre. Trataba con un Dios justo. No era del primogénito la cuestión, era una cuestión de Dios y de su naturaleza de justicia. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Esa es la palabra. Pascua
La palabra en hebreo es pesaj, que quiere decir pasaré de vosotros, pasar de largo. Y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto, y este día os será en memoria. Y aquí estamos. ¿Y por qué esto pasando en Egipto ahora nos pasa a nosotros? Bueno, este es el punto. ¿Por qué hacemos memoria? Y eso lo celebraríais como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Verso 21 dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias, sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre, porque Jehová pasará hiriendo. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. El heridor es esa sustancia llamada justicia que habita en Dios, que no puede dejar que el culpable pase por inocente. Cuando el juicio de muerte llega a Egipto, hubo un gran clamor en Egipto. Verso 30. ¿Por qué? Porque no había casa donde no hubiese un muerto. Esta es la realidad del mundo en que vivimos. Y entonces Faraón, ¿qué hizo? Hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, vuelvan a servir a Jehová como habéis dicho. Por supuesto, esta Pascua conmemora la liberación de Israel y el comienzo como pueblo de Dios. Pero esta historia refiere al verdadero Cordero Pascual, al Cordero de Dios. Ese Cordero, ese animalito que se ofrecía en propiciación, para la justicia de Dios podía cubrir, pero no podía quitar. Hacía que Dios pase de largo, pero no podía hacernos justos. Tapaba el pecado, pero no lo quitaba. No resolvía la enfermedad mortal. El pueblo seguía muerto en sus delitos y pecados. Pero un día apareció Él, el Cordero de Dios. Y Juan dice, ahí está, es Él. Él es el Cordero de Dios que no cubre, sino quita para siempre el pecado del mundo. Nos hace pasar de muerte a vida. Ya no hay pecado que se interponga entre Dios y nosotros. Ya no hay justicia que pueda matarnos ni condenarnos. Porque ahora su justicia nos hizo libres, nos justificó, nos hizo justos porque estamos en el justo. A donde todo se dirigía, ya está entre nosotros. La sustancia, la vida, la estamos viendo. Nos hizo nacer a una nueva realidad. La que tanto, pero tanto estábamos esperando y anhelando. Ya está entre nosotros. Todas las figuras que habían anunciado el Cordero habían quedado obsoletas. Lo primero había sido reemplazado por lo último. La sustancia había venido y Jesús es nuestro Cordero Pascual. Él es nuestra Pascua. 1 Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura como sois, porque nuestra Pascua, ¿qué es? Cristo. Y esa Pascua, ¿saben qué? No va a ser sacrificada, sino que ya fue sacrificada. Escuchen, esto ya ocurrió. Esto ya ocurrió. ¿Qué quiere decir? Que su victoria es nuestra victoria. Que cuando Él murió, morimos con Él. Que cuando Él fue sepultado, fuimos sepultados juntamente con Él. Que cuando Él resucitó, fuimos resucitados juntamente con Él. ¿Qué quiere decir? Que ahora somos, por medio de Él, más que vencedores. ¿Saben qué quiere decir? Pues, escuchen,
alguien cuando vence es vencedor. ¿Qué quiere decir más que vencedores? Es que hay sobreabundancia de gracia. Es mucho más que eso. Llená tus pulmones de gracia, llenalos porque hay sobreabundancia de gracia. Somos más que vencedores en aquel que nos amó, que nos hizo libres para siempre. Aquel animalito que sacrificaban en parte cubría, en parte purificaba, en parte ejercía como propiciación. Todo era en parte. Pero ahora, el Cordero del Nuevo Pacto, el verdadero Cordero de Dios nos hizo libres para siempre. O sea que esta realidad, amados, es lo que hay que poner en evidencia. No se trata de lo que sentimos, sino de quiénes somos. Él es nuestra Pascua. Juan 1:7 dice, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. La señal de la sangre del cordero no fue ofrecida primeramente para el hombre, sino para Dios. Para Dios. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Pascua, Pesaj. Pasaré de vosotros, porque esta deuda ya fue pagada. Juan 5:24 dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra, dice el Señor, y crea al que me envió, tiene vida eterna, y ¿qué más? Ya no paga. ¿Por qué? Porque no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque ya han pasado de un estado de condenación a justificación. Somos justos. Porque estamos en el justo. Amados, el juicio ya ocurrió. El juicio ya ocurrió. Mas el que no cree ya ha sido condenado. Esto es lo que dice Juan en el capítulo 12, verso 31. Él está diciendo, ya está aquí el juicio de este mundo. Ya está. ¿Dónde? En la muerte de Jesús. En el sacrificio de Jesús. Ya está el juicio, ya está. El que cree es salvo, mas el que no cree ya fue condenado. La muerte de Cristo se convierte en esa línea divisoria, de un lado los condenados, de un lado los vindicados por la justicia de Dios. Él es precisamente nuestro Salvador. Todo aquel que va a Cristo está unido a Él. Es salvo porque está en el Salvador, en aquel que es la salvación. La resurrección de Jesús significa que Jesús, ¿saben qué? Nunca morirá, nunca. Juan 16:22 dice, así también vosotros ahora tenéis tristeza, pero yo voy a volver y los voy a volver a ver. ¿Y saben qué va a pasar? Se va a gozar vuestros corazones. Y nadie os quitará vuestro gozo. Primero, nadie puede quitarnos nuestro gozo. Ninguna circunstancia del sistema. ¿Lo saben eso? Decíselo ahí a tu esposa y a tu esposo. ¿Viste cuando vos? Eso. Él nunca va a ser arrebatado de nosotros. Amén. Él está diciendo que Él es la invitación y la consumación a nuestro gozo supremo, a su gozo supremo. Lo que es Él es nuestro, porque estamos en Él. Eso quiere decir que cuando Jesús dice en Juan 14:19, Él dice, porque yo vivo, ustedes también viviréis. ¿Saben qué está diciendo? Él dice,
que su resurrección no solamente significa que Él y nosotros vamos a vivir para siempre, sino que nosotros viviremos para siempre si Él es para nosotros nuestro gozo. ¿No? Eso está diciendo. Quiero terminar con esta idea. Muchos se preguntan, ¿cómo pudo Dios querer quebrantar a su propio Hijo? ¿Dónde estaba Dios? El hombre natural no puede entender esto. Entonces, ¿qué dice? Bueno, ¿por qué no lo defendió? Es la propuesta del diablo, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué no vienen los ángeles? ¿Por qué no te salvas a ti mismo? ¿Por qué no conviertes las piedras en pan? ¿Por qué Dios no estaba castigando a los culpables y estaba quebrantando a su propio Hijo inocente? ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba ahí. Dios estaba entrando en escena. Cualquier hombre natural podría pensar que Dios no estaba ahí. Pero esa es precisamente la noticia que nos tiene completamente enamorados. Jesús dijo: Señor, Padre, ¿por qué me has desamparado? Uno podría pensar, ¿dónde estaba el Padre? Ya lo había dicho el profeta Isaías. El Padre estaba entrando en escena. Era Él quien estaba quebrantando a su propio Hijo. Y no era para castigar a los culpables, ni para defender a su Hijo, sino para quebrantar a su propio Hijo. Verso 33 al 38 de Marcos, capítulo 10, dice y relata uno de los puntos más relevantes de la historia de nuestra salvación. Este es el Cordero tan anhelado. Ahí estaba, pagando una justicia que debía ser pagada para rescatarnos. No hay palabras en el vocabulario humano que puedan definir la magnitud de lo que estaba ocurriendo en la creación, en nuestro planeta. Verso 33 dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Había tanta verdad manifestada en ese monte que apenas la creación lo podía soportar. Hasta ese momento Jesús había dicho 3 frases de una belleza indescriptible. Pero llegó el momento en que le dijo al ladrón de la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese momento el sol estaba en su cenit. En su exponente más brillante sobre ese lugar en la tierra. Y desde ese brillo, el sol se apagó y hubo tinieblas. Desde la hora sexta hasta la hora novena, durante 3 horas, palabras de una belleza indescriptible para un hombre atornillado sobre sí mismo en su propia oscuridad. Las tinieblas estaban siendo juzgadas.
¿Por qué la tierra fue cubierta de tinieblas? ¿Saben por qué? Dios estaba entrando en escena. El profeta Amós había dicho en el capítulo 8, verso 9, escuchen: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol al mediodía, el momento más brillante, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Dios estaba entrando en escena. Había llegado, este es el día del juicio. Dios era quien estaba presente en el juicio al infierno. Eso es lo que estaba ocurriendo. El infierno, su oscuridad eterna, la condenación. El juicio de Dios estaba sobre el infierno. El infierno había venido al Gólgota. Donde el mayor castigo jamás visto estaba cayendo sobre el Hijo de Dios, sobre el Cordero de Dios. No, miren. La ira de Dios no pasó de largo. Pasó de largo de nosotros. ¿Pero saben por qué pasó de largo de nosotros? Porque cayó toda, por completo, sobre el Hijo de Dios. Estaba cayendo sobre él. El juicio se había venido al Gólgota. Estaba sobre ese monte, la tierra se oscureció. Su grito fue: consumado es. La deuda fue pagada. Lo que vine a hacer ya está hecho. La obra fue completada. Padre, hice todo lo que me mandaste hacer. Consumado es. Así que la derrota sobre el infierno, sobre el enemigo, ya había sido consumada. Era evidente. Ahora somos más que vencedores. ¿Saben qué hacemos nosotros en la tierra? Dar a conocer esa victoria que ya Dios nos hizo parte. Ya somos parte de ella. Lo que hacemos como cartas leídas es decirle al mundo: miren, la victoria sobre el infierno y sobre la muerte ya fue consumada. Todo aquel que va a Cristo es salvo. Todo aquel que va a Él conoce al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos hace libres para siempre. Esa es la gran historia. ¿Y saben qué cosas me pregunto a veces? ¿Qué entendimiento habrán tenido cuando estaban llevando al Señor a la cruz los soldados? Que ese que estaban llevando a la cruz era precisamente quien los había creado. ¿Quién habrá tenido semejante entendimiento en ese momento de saber que aquellos que estaban colgando un madero de sus espaldas, estaban colgando un madero que había sido sacado de un árbol que Dios había traído a existencia y que había crecido por su propio poder? Pero hoy lo vemos, porque ahora ese misterio que estuvo oculto, y estuvo oculto por una sencilla razón: el hombre natural no puede. Hasta que no hubo un pueblo nacido del Espíritu que tenga la mente de Dios, el corazón de Dios, que pueda oír, ver, entender y percibir las cosas del Espíritu, no hubo manera en que Dios pueda revelar ese misterio. Pero hoy le vemos y le podemos entender. Y ahora podemos saber concretamente que ese Cordero de este pacto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en ese monte, en el monte de la calavera, nos hizo libres para siempre. Para siempre. Dios nos dé cada día un mayor entendimiento
de algo tan tremendo. Amados, no tengan temor. El juicio ya vino sobre el infierno. El juicio ya vino sobre la oscuridad, sobre la muerte, sobre el pecado. Ya la muerte no se enseñorea más de todos los que estamos en Él. Amén. Hoy celebramos esta libertad. Celebramos al Cordero que Dios proveyó para nuestra completa justicia y para nuestra completa libertad eterna en Él. Amén. ¿Cuántos lo necesitan? Y para ustedes que nos siguen por las redes, ¿cuántos lo necesitan? Porque el día del Señor es uno solo. Dios habita un solo día. Este es el día. Este es el día de salvación para todos los que van a Él, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Les abrazamos y esperamos volver a verlo muy pronto. Que Dios lo logre en cada uno de nosotros, para nuestro deleite en esta relación del Padre con el Hijo, de la cual Dios nos hizo parte, y para su propia gloria. Un abrazo gigante.